Saludos, mis estimados participantes. Sean todos y todas bienvenidos a esta, la segunda actividad de Ingeniería del Software 2. En esta actividad descubriremos los distintos tipos de pruebas existentes en el desarrollo del software. Así que prepárense que va a empezar el despegue de este proceso. Asegúrate que llevas en el equipaje el material correspondiente a los tipos de prueba, la clasificación de los tipos en sí, qué son las pruebas unitarias, de integración, las pruebas funcionales, de aceptación, de rendimiento y de regresión. Así que estamos listos, preparados y arranquemos. Para dar una clasificación de los tipos de pruebas o testing, es importante resaltar que no existe un consenso en cuanto a la clasificación de los mismos. Por tanto, es posible que un tipo de prueba sea aceptado en más de una clasificación. En este caso, lo importante es conocer qué se busca con los tipos de pruebas y su clasificación. Por tanto, podemos clasificarlos según el nivel. El nivel son pruebas que buscan evaluar aspectos del software en las diferentes etapas de su desarrollo, donde cada nivel se enfoca en una parte específica del software y con distintos objetivos. El propósito. El propósito de las pruebas evalúa los aspectos del software para asegurar que cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales de los requisitos especificados. La automatización. Identifica cómo se realizará el testing, si es de manera manual o automatizada, refiriendo en este sentido a que si es manual se refiere a la interacción humana, donde una persona ingresa los datos y realiza las pruebas. De manera automatizada es con el uso de alguna herramienta que ejecuta un script o bien realiza un programa para validar el funcionamiento del software. La clasificación según el conocimiento del software. Establece el conocimiento como parte de quien hace el testing, permitiéndole centrar en la estructura interna de la aplicación o en su funcionalidad externa. El momento de la ejecución. Se define el momento en que se ejecuta, bien al momento de realizar una puesta en marcha donde se prueba el funcionamiento completo de la aplicación o cuando se realiza un despliegue que verifica los cambios realizados, entre otros elementos. En base a esta clasificación, podemos ver algunos de los tipos de pruebas más comunes que existen. Las pruebas unitarias, las de integración, las funcionales, las de aceptación, las de rendimiento y las de regresión. Cada uno de estos tipos de pruebas las vamos a enfocar desde 4 perspectivas. En primer lugar, ¿cómo se definen? En segunda instancia, ¿qué buscan? En tercer lugar, ¿quiénes participan en las pruebas? Y por último, se mostrarán algunas de las técnicas más utilizadas en este enfoque de tipos de pruebas. Dentro de este contexto, tenemos las pruebas unitarias, las cuales se definen como la técnica de prueba de software que valida y verifica los componentes y módulos de manera independiente. ¿Qué buscan? Demostrar que la lógica de programación está en buen estado, que sirve para todos los casos y que es correctamente legible. ¿Quiénes participan? Principalmente los programadores o desarrolladores, aunque en ocasiones pueden involucrar a otros roles del equipo, como los de calidad de software. Es decir, las pruebas unitarias prueban de manera aislada cada unidad, módulo o fragmento del software. Son pruebas que por lo general se llevan a cabo en la fase de desarrollo para detectar de manera temprana los posibles errores del mismo. En conclusión, las pruebas unitarias son las pruebas que realiza el programador durante el desarrollo del software para verificar que la aplicación funciona. Algunas de las técnicas de pruebas unitarias más comunes son las pruebas de caja blanca, las pruebas de caja negra, las pruebas manuales y las pruebas automatizadas. Las pruebas de caja blanca son aquellas que evalúan el código y la estructura interna del mismo, es decir, son pruebas que se encargan de validar y verificar cómo está desarrollado el software. Las pruebas de caja negra son enfocadas a las entradas y salidas de la aplicación, es decir, validan que funciona como se espera. Dada unos datos de entrada, va a validar que esos datos de entrada generan la salida esperada. Las pruebas manuales son pruebas llevadas a cabo por los mismos programadores, con datos ingresados de manera manual. Y las pruebas automatizadas son herramientas que se utilizan para aplicar scripts automáticos de manera que sean más rápidas y consistentes las mismas. Las pruebas de integración.
Las pruebas de integración son pruebas centradas en verificar la interacción y comunicación entre diferentes módulos o componentes del sistema. Buscan evaluar la interacción y operación de varios módulos cuando se combinan y las realizan principalmente los programadores o desarrolladores, aunque en ocasiones pueden involucrar a otros roles del equipo, como los de calidad de software o cualquiera con conocimientos técnicos. Las pruebas de integración las podemos considerar como la fase siguiente a las pruebas unitarias, ya que se encargan de verificar cómo interactúan los diferentes módulos o unidades del sistema entre ellos. Nos permite validar el flujo de datos, detectar algún problema de interfaz y generalmente también se llevan a cabo en la fase de desarrollo, aunque en ocasiones puede realizarse en otro momento, por ejemplo, cuando se quieran integrar a otra aplicación ya en funcionamiento. Las pruebas funcionales. Las pruebas funcionales se definen como las pruebas centradas en verificar que el software funciona según los requisitos funcionales establecidos. ¿Qué buscan las pruebas funcionales? Ellos buscan verificar o evaluar si la aplicación cumple con los requisitos funcionales especificados. ¿Y quiénes participan? Todos los involucrados en el proyecto, los programadores, calidad de software, arquitectos, líderes de proyecto, usuarios funcionales y finales. En síntesis, las pruebas funcionales verifican que la aplicación funciona de acuerdo a las especificaciones dadas. Por tanto, no se preocupan por el código del sistema o su estructura interna, solamente por el comportamiento del mismo. Este se lleva a cabo en diferentes partes del ciclo de vida, desde la fase de desarrollo hasta el momento anterior de su lanzamiento o despliegue. Las pruebas unitarias y las de integración son tipos de pruebas funcionales. Las pruebas de aceptación. Estas se definen como las pruebas que validan si la aplicación cumple con las expectativas del cliente o usuario final. Buscan garantizar la entrega de un producto funcional, confiable y adecuado para su uso en un ambiente real. Participan los usuarios principalmente finales del sistema y los clientes del mismo. Como pueden ver, en base a estas aseveraciones, las pruebas de aceptación simplemente determinan si el sistema cumple con los requerimientos de aceptación de parte del cliente. También la podemos considerar como una prueba funcional. Entre algunas de las técnicas más comunes de pruebas de aceptación tenemos las pruebas alfa, las beta, las de aceptación del usuario y las de aceptación operativa. Las pruebas alfa son realizadas por un conjunto de usuarios o equipos de prueba sin necesidad que el software esté completo. Es decir, son pruebas que realizan los usuarios con el sistema aún en desarrollo. Las pruebas beta, al igual que las pruebas alfa, son realizadas por los usuarios finales del software o un conjunto de usuarios, pero ya con el sistema finalizado y en un ambiente real de trabajo. Las pruebas de aceptación del usuario son realizadas por los usuarios finales para verificar que el software cumple con sus necesidades y expectativas. Y las de aceptación operativa solamente verifican que el software funciona correctamente en el entorno operativo previsto. Es decir, como pueden ver, son pruebas en donde la participación del usuario final o del cliente es fundamental. También tenemos las pruebas de rendimiento, que se definen como pruebas no funcionales que evalúan el comportamiento de la aplicación bajo diferentes condiciones de carga. Buscan determinar la velocidad, capacidad de respuesta, estabilidad y escalabilidad de un sistema bajo diversas cargas de trabajo. En esta participan todos los involucrados del proyecto, como desarrolladores, equipos de QA, DevOps, consultores externos y otros. En las pruebas de rendimiento, el objetivo principal es determinar posibles cuellos de botellas en un sistema. Por ejemplo, imagínense el procesamiento de una nómina. ¿Qué diferencia existiría de procesar una nómina con 100 registros a una nómina de 10.000 registros? ¿El sistema se comportaría igual? ¿Qué tiempo tardaría en el proceso entre una y otra? Algunas de las técnicas de las pruebas de rendimiento son las pruebas de carga, de estrés, de volumen y de estabilidad. En las pruebas de carga se evalúa cómo el sistema se comporta bajo una carga específica de usuarios concurrentes durante un periodo de tiempo. Es decir, saber si en un momento dado
cómo se comporta el sistema con 500, 200 o 400 usuarios conectados al mismo instante. Las pruebas de estrés llevan el sistema más allá de sus límites normales para ver cómo se comporta bajo condiciones extremas. Las pruebas de volumen verifican el rendimiento del sistema cuando se manejan grandes volúmenes de datos. El ejemplo que les acabo de dar con los 100 o los 10.000 registros. Y las pruebas de estabilidad evalúan el rendimiento del sistema durante un periodo prolongado para asegurar que puede manejar una carga sostenida sin degradarse. Por último, tenemos las pruebas de regresión. Son pruebas que se realizan para asegurar que los cambios recientes del código no afecten negativamente las funcionalidades ya existentes. Buscan mantener la estabilidad y calidad del software a través del tiempo. Y normalmente participan los involucrados en el proyecto, desarrolladores, equipos de calidad, DevOps y hasta usuarios finales en algún momento. Las de regresión son orientadas principalmente a cuando se realizan cambios a un programa ya existente y verifican que los mismos no hayan introducido errores a lo que ya funcionaba. Se utilizan principalmente cuando hay nuevas funcionalidades en el sistema o cambios en el código, es decir, durante la fase de mantenimiento continuo o integración continua. Algunas de las técnicas más comunes en las pruebas de regresión son las pruebas de regresión unitaria, las de regresión parcial y las basadas en selección. Las pruebas de regresión unitaria se enfocan en verificar que las unidades individuales de código, los métodos o funciones, sigan trabajando correctamente después de los cambios. Las pruebas de regresión parcial solo se ejecutan casos de pruebas que están relacionados con los cambios recientes en el código. Es decir, si tenemos un sistema donde existe nómina, proveedor, pagos, ventas, si modificamos algo en el área de nómina, solamente hacemos pruebas con el área de nómina. Y pruebas basadas en selección. Se seleccionan casos de pruebas específicos que son más propensos a verse afectados por los cambios en el código. Ejemplo, un método o una clase general del sistema que pueden acceder todos los elementos, nómina, proveedores o ventas, accedan a la misma clase o al mismo método y que ese método sea modificado. Bien, muchachos, estos son algunos de los tipos de pruebas existentes. Piensen que no son una camisa de fuerza en cuanto a quienes participan, cuándo utilizarlas, qué buscan y en su definición sobre todo. Estas pueden variar según la necesidad y el contexto. Es más, consideren que pueden estar llevando a cabo una de estas pruebas como desarrollador sin tener un protocolo escrito identificando qué tipo de prueba están realizando en particular. Es decir, pueden estar modificando el módulo de un sistema y en su fase de desarrollo pueden estar haciendo pruebas unitarias, funcionales, rendimiento o cualquier otro tipo de prueba. En este sentido, es importante destacar la existencia de herramientas que permiten llevar a cabo pruebas de una manera más sistematizada y organizada. En la pantalla pueden ver algunas de ellas, haciendo de esta forma la vida más fácil para el desarrollo del software. Estas herramientas por lo general son específicas, es decir, se utilizan según la herramienta de desarrollo con la cual estemos trabajando. Por ejemplo, PHP Unit, utilizada para realizar pruebas con programas en PHP, o JMeter, orientadas cuando se desarrolla con Java. E igualmente, estas herramientas pueden ser utilizadas en diferentes tipos de pruebas, como por ejemplo Jest, una herramienta para pruebas en JavaScript que se pueden utilizar cuando necesitamos pruebas unitarias o pruebas de integración, pero también cuando hacemos integración continua, y otros como Fitness que se recomienda para pruebas de aceptación y regresión. Bien, muchachos, hasta aquí el segundo tema de este trimestre. Ya saben, cualquier duda o pregunta, hacerla por los grupos de comunicación que tenemos, bien en el hilo de preguntas del aula virtual o por el grupo de WhatsApp. Así que nos vemos y hasta la próxima.